amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien en compañía de todos sus seres queridos y en compañía de sus familias. Estamos miércoles 17 de junio. Seguimos con esta serie de tutoriales que tienen la intención de darles información sobre todo lo que tiene que ver con el sentido de evaluar en este compendio normativo, en este libro normativo que se llama Evaluar para Aprender. Y en esta ocasión, este video, el último de estos 4, son los componentes del enfoque formativo de la evaluación. Sabemos que estamos en estos momentos evaluando el tercer trimestre, culminando el ciclo escolar 2019-2020, y queremos nosotros darles a conocer estos principales puntos de lo que tiene que ver con la evaluación. Y en este sentido pues se desprenden los componentes del enfoque formativo, que son 3, que aquí los vamos a mostrar para que ustedes los identifiquen. La primera es la mediación, estimación y acreditación. ¿Qué es la mediación? Es cuando se compara un estándar o un logro. Aquí nosotros comparamos cómo fue el desempeño de un alumno con el otro de acuerdo a un logro, de acuerdo a un estándar o de acuerdo a un aprendizaje esperado que nosotros determinamos dentro de nuestra planeación. Dentro de la mediación también se presentan en cifras. Nosotros calificamos, damos un número cuantitativo para saber a través de este número, que reitero, no siempre el número determina lo que un alumno sabe o aprendió en la cátedra, en sus actividades, sino que más bien nos sirve para determinar más o menos en qué número, en qué estándar se encuentra nuestro alumno o nuestro grupo. También dice que se mide el aprendizaje en aspectos específicos. Determinamos una serie de acciones de acuerdo a este aprendizaje esperado para calificarlo y determinar cómo se encuentra un alumno respecto a otro, cómo se encuentra el grupo respecto a otro grupo, y para determinar las acciones que nosotros vamos a desarrollar de acuerdo a esta mediación y que el aprendizaje esperado se logre. Y también dice que se debe comparar el puntaje con elementos de referencia establecidos desde la planeación. Es decir, que la mediación nosotros la comparamos a lo largo del proceso de planeación, a lo largo de la secuencia didáctica, a lo largo de las estrategias. Nosotros debemos de ir comparando cómo va abonándole o cómo se va desarrollando el alumno de acuerdo a lo que nosotros tenemos planeado. Por lo tanto, dentro de la planeación, dentro de la evaluación, nosotros tenemos que mediar, tenemos que sacar estos aspectos para determinar cómo se encuentra el alumno de acuerdo a lo que está aprendiendo en esta planeación que nosotros estamos realizando. Y como lo comenté en videos pasados, hay que entender que la planeación va de la mano con la evaluación y que la evaluación va de la mano con la retroalimentación. No podemos entender a la evaluación sin una planeación adecuada, y no podemos entender la retroalimentación sin una evaluación determinada y predeterminada para que nos sirva a nosotros. El enfoque de la evaluación en este plan 2017 es formativa. Importa más el proceso que desarrolla el alumno dentro de nuestra clase, dentro de nuestras actividades, que la misma calificación. Y dentro de estos componentes pues también está la estimación. ¿Qué es la estimación? Que es la apreciación que se hacen los maestros sobre los procesos de aprendizaje cualitativos y cuantitativos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros de una manera determinamos cómo el alumno desarrolló desde la manera de números y desde la manera de actitudes, de habilidades, de valores que el alumno desarrolló en las actividades que nosotros vemos que el alumno tiene dentro del aula. Y esta estimación nosotros la podemos hacer desde observaciones, desde una lista de cotejo, desde el desempeño que tiene el alumno a desarrollar dentro de nuestras clases. Y pues la acreditación se hace con el fin de determinar, de acuerdo a la mediación y a la estimación que nosotros hagamos, nosotros determinamos si el alumno acredita o no acredita el ciclo escolar. No podemos entender la acreditación, no podemos entender la acreditación sin una adecuada estimación, en el sentido tanto de observar, de analizar, de calificar, y no podemos entender la acreditación sin una adecuada mediación. En este sentido, pues sabemos los componentes que tiene la
la evaluación, los componentes del enfoque formativo que tiene la evaluación. Y para seguir con este libro que nosotros les aconsejamos que lo lean, viene aquí las estrategias de evaluación que desde el enfoque formativo, que son tres las estrategias, que son los métodos, que son los procesos que orientan el diseño a la aplicación de estrategia, los métodos, es decir, qué tipo de evaluación, cuándo, cómo y de qué manera se va a realizar esta evaluación, que tiene que ver con las técnicas, que son las actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden, es decir, si va a ser una exposición, si va a ser una maqueta, si va a ser un examen, si va a ser a través de un cuestionario, de una lluvia de ideas, todas estas técnicas que nosotros debemos de resumir en nuestra práctica docente, y que nuestra evaluación no se debe centrar en ciertas técnicas, sino que nuestra evaluación debe ser de un abanico de herramientas y de técnicas para que el alumno le encuentre un significado global al sentido de la evaluación. Y a la vez, a través de métodos, de técnicas, encontramos recursos, que son los instrumentos o herramientas que nos permiten tanto a docentes como a estudiantes tener información específica del proceso de aprendizaje. Pues, ¿qué tiene que ver esto? Los recursos son listas de cotejo, matriz valorativa, portafolios, rúbricas, todos estos recursos que al alumno le permiten reflexionar sobre qué aprendió y qué le faltó aprender para lograr ese aprendizaje esperado. Por lo tanto, las estrategias de evaluación desde el enfoque formativo consisten en métodos, que es el tipo de evaluación, las técnicas, que son cuestionarios, exámenes, exposiciones, etcétera, y los recursos, que es con lo que se califica para que el alumno reflexione sobre lo que le faltó comprender y entender, y para que nos permita hacer una retroalimentación óptima en este sentido. Y acá nos dice lo siguiente, un mensaje muy claro, dice: recuerda, como estrategas, los docentes requerimos proyectar, ordenar y orientar las acciones de evaluación para cumplir los objetivos de aprendizaje. ¿Qué tiene que ver esto? Si no hay una planeación pertinente, no se puede lograr una evaluación pertinente. Por lo tanto, la planeación es un eje rector en todo sentido, que va de la mano con la planeación, y nosotros tenemos que detallar, de acuerdo al contexto de nuestro grupo, de acuerdo al diagnóstico de nuestros alumnos, qué tipo de actividades, qué tipo de métodos, qué tipo de técnicas y qué tipo de recursos vamos a utilizar de acuerdo a las características de nuestros alumnos. Y aquí vienen técnicas de evaluación. Dice: son procedimientos para obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Existen dos: técnicas de observación y técnicas de desempeño. Las técnicas de observación se dividen en dos. ¿Cuáles son? Técnicas de observación sistemática. Es aquella en el que el observador, puede ser el maestro, ha definido previamente los propósitos de dicha tarea, es decir, sabe qué aspectos específicos evaluará. Es decir, cuando nosotros les decimos al alumno qué es lo que vamos a calificar, qué es lo que nos interesa que nos demuestren y qué es lo que nos interesa que ellos aprendan. Esa es la observación sistemática, lo que el alumno sabe que queremos que nos dé a conocer de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus competencias. Observación asistemática consiste en que el observador registre la mayor cantidad de información sin tener propósitos definidos, para sistematizarla posteriormente, recuperando los hallazgos que arroje, con base, por ejemplo, en similitudes, diferencias, correlaciones, entre otros. La observación asistemática simplemente es aquella que nosotros nos percatamos sin querer y desarrollamos o exponemos cómo el alumno paulatinamente va dando a conocer lo que sabe y lo que determina, sin nosotros pedirle que nos lo demuestre. Esta observación sistemática la realizamos por lo general observando los comportamientos que ciertos alumnos tienen de nuestro grupo, que ciertos alumnos desarrollan en una habilidad, en una actividad, que ciertos alumnos nos dan a conocer y que a veces nos sorprenden. Por lo tanto, las técnicas de observación se dividen en sistemáticas, que predeterminamos nosotros con los alumnos, y las asistemáticas, que son las que surgen en determinado momento.
Y también las técnicas de evaluación se dividen en técnicas de desempeño. ¿Cuáles son las técnicas de desempeño? Dice lo siguiente: son aquellas que requiere que el alumno responda o efectúe una tarea que demuestre su aprendizaje sobre determinado asunto. Involucra la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, habilidades, actitudes y valores utilizados para el logro del propósito. ¿Qué tiene que ver estas técnicas de desempeño? Pues son exámenes que nosotros comparamos con parámetros, tiene que ver con una exposición que nosotros determinamos al alumno qué es lo que le vamos a calificar, cómo, de qué manera, tiene que ver con la exposición de una maqueta, tiene que ver con el desarrollo de un proyecto holístico que englobe el desempeño del mismo alumno, tanto en el ambiente de aprendizaje que se generó en el grupo como en el que se generó en el trabajo en el equipo. Tiene que ver con todo esto en donde nosotros tratamos de integrar de una manera global el aprendizaje del alumno. Y las estrategias didácticas e instrumentos de evaluación, dice que es una estrategia didáctica, es un procedimiento organizado orientado a la obtención de una meta. Esta se establece desde la planeación y se construye a partir de un conjunto articulado de acciones que, progresivamente, llevan al logro del objetivo del aprendizaje. Los instrumentos de evaluación, por su parte, son los recursos específicos con que contamos, tanto docentes como estudiantes, para valorar la situación de aprendizaje. En este sentido, y a grosso modo, pues, tiene que ver con que una planeación pertinente debe de llevar una evaluación cabal y pertinente a lo planteado y a lo establecido, que se debe de basar en técnicas de desempeño que nos arrojen un resultado holístico, concreto, fiable del proceso que desarrolló el alumno, y que este proceso tiene que refrendar la evaluación formativa. Aquí no nos importa tanto la calificación en estos modelos de evaluación, sino nos importa cómo paulatinamente el alumno va alcanzando sus habilidades, sus competencias, sus valores, y de cierta manera damos un número, que este número ciertamente no nos da cómo se encuentra el aprendizaje de un alumno, sino que nos importa que el alumno, a través de las observaciones, de los instrumentos, de las listas de cotejo que nosotros utilizamos y aplicamos, el alumno nos refleje y nos dé a entender cómo fue su proceso gradual para lograr estas metas y este aprendizaje esperado. Aquí viene una lámina que anda circulando por diferentes medios digitales que resume todo esto básicamente, y que la pongo a consideración. Dice: el enfoque metodológico pues es cualitativa, los procesos, las cualidades del alumno; los cuantitativos, que son los números, que un número nos refleja lo que un alumno sabe, y que es cuando la combinación de los dos, cuando utilizamos nosotros estas observaciones y estos números para realizar esta evaluación cual y cuantitativa para la retroalimentación pertinente y el logro de estos aprendizajes. El estándar de comparación pues puede ser normativa, criterial; la extensión, que ya hablamos en otros videos de ellos, pues puede ser global, que puede englobar todo, encerrar todo lo que el aprendizaje esperado nosotros planteamos dentro de nuestra planeación, que engloba todas las características de nuestra planeación; o puede ser parcial, que de ese aprendizaje esperado que nosotros hemos determinado, califiquemos cierta parte de ese aprendizaje esperado, para que paulatinamente el alumno vaya reflexionando sobre cómo va alcanzando ese aprendizaje esperado. ¿Qué tipos de agentes de evaluar hay? Pues interna, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación externa, que muchas veces lo hemos utilizado, que vale la pena replantearnos cómo lo estamos utilizando en nuestro grupo, si vale la pena, si estamos utilizando todas o si nos estamos enfocando solamente en una; cuál es la finalidad de cada evaluación diagnóstica, la que hacemos al inicio de cada actividad, la que hacemos al inicio de cada ciclo escolar, la que hacemos al inicio de cada aprendizaje nuevo; la formativa, que es aquella que va sumando, va haciendo que el alumno poco a poco se dé cuenta de cómo es su evolución dentro del aprendizaje que da en su grupo; y la sumativa, que tiene el fin de integrar un número. Y los momentos pues tienen que ver con la inicial, continua, final y diferida. En este sentido pues es lo que nos marca los tipos de evaluación, lo que tiene que ver con el sentido de
de este libro que pongo a su consideración para que lo busquen, para que lo determinen, para que lo lean de una manera tranquila, de una manera adecuada, y para que ustedes reflexionen sobre él. Se llama Evaluar para Aprender, del modelo 2017, la evaluación formativa y su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje. Quise retomar estos puntos importantes de esta manera para que los lleven ustedes a cuenta a la hora de estar calificando su grupo en esta pandemia que nos descontroló algunos ciertos procesos que nosotros como maestros debemos de tener dominados. Y un punto importante es la evaluación. La evaluación no siempre va enfocada a un examen, sino que hay muchos rasgos de cómo evaluar y cómo fundamentar la evaluación de nuestros alumnos y de nuestro grupo. Invitarlos a que se suscriban a este canal, invitarlos a que nos den un like, invitarlos a que le den un clic a la campanita para las notificaciones. Más adelante estaré subiendo algunos otros conceptos como aprendizaje situado, aprendizaje significativo, para que ustedes les esté quedando un poquito más de estas orientaciones. Espero les gusten estos videos. Sé que son un poquito algo largos, pero es mucho lo que se tiene que reflexionar, mucho lo que se tiene que hablar, mucho lo que se tiene que leer. Por mi parte es todo. Les mando un cordial saludo. Invitarlos nuevamente a que se suscriban y que estén muy bien. Un saludo a la distancia y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.